Daniel capítulo 1 dice: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Yo les puse entre paréntesis, en el año 605 antes de Cristo. Bueno, para esto tendría que regresarme muchísimos libros de la Biblia y muchísimos años atrás para ponerte en contexto. Por eso te digo, te voy a dar solamente un chispazo. Antes de la pandemia y durante la pandemia estuvimos estudiando aquí en la iglesia los libros de primer y segundo libro a los Reyes, e incluso esa serie la titulamos Gloria y Desgracia. No todos los capítulos están en YouTube, pero puedes ir a YouTube y buscar ahí Gloria y Desgracia, y aviéntate varios mensajes que están deliciosos. Créeme, Dios nos habló muchísimo antes y durante la pandemia con respecto a Gloria y Desgracia, desprendida del libro de primer y segundo libro a los Reyes. Y esto sucedió precisamente en el libro de los Reyes. El rey Joacim, un rey que, por cierto, ni siquiera Dios lo puso, bueno, Dios lo permitió, pero más bien instaurado por los egipcios. Y bueno, dice que llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, que era uno de los reyes en ese momento más influyentes y más importantes que existía en el mundo de aquel entonces. Ahora, Judá es sitiada, pero ya anteriormente el profeta Jeremías había hecho algunas advertencias que si no se volvían al Señor iban a ser exiliados. Para este momento ya todo lo que era la parte de Israel, Jerusalén, las 10 tribus, porque hubo una división, 10 y 12, no me quiero meter en tantos detalles, pero los de las 10 tribus habían sido exiliados por los de Asiria y todavía quedaba pendiente Judá. Y Jeremías se levanta y dice: sabes que si no te vuelves al Señor, te va a suceder lo mismo que a las otras 10 tribus. No hacen caso, siguen empeñados en desobedecer a Dios. Y viene obviamente Nabucodonosor, rey de Babilonia, y conquista a Judá. Y se los lleva a exiliados. ¿Saben cuánto tiempo estuvieron exiliados? 70 años. 70 años exiliados. Obviamente dentro del pueblo se levantaron algunos falsos profetas, como sucede en nuestros días, que estaban diciendo: no van a ser 70 años, solamente van a ser 2 años. Y no era nada así. Dios tuvo que levantar profetas para decirles: no les crean a ellos, van a ser 70 años tal como lo predijo Isaías. 70 años. Y bueno, llegan a Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo. No pierdan este número de vista, porque ahorita les voy a dar un dato que los va a asombrar. Dice el verso 2: el Señor entregó en sus manos, venga, repite eso conmigo, léalo bien fuerte. El Señor entregó en sus manos a Joacim. Y se los tuve que remarcar porque eso es importantísimo. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, que ojo, Sinar es Babilonia, para que no estemos pensando ahora dónde estamos, ¿no? Un detalle más: Babilonia en la actualidad es Irak, ¿no? Nada más para que tengamos presente en dónde nos ubicamos. Babilonia en la actualidad es Irak. Dice: y se llevaron algunos de los utensilios de la casa del Señor a la tierra de Sinar, a la casa de sus dioses. ¿A los dioses de quién? Incluso está con D minúscula. ¿A los dioses de quién? De Nabucodonosor. Y dice: colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Cuando yo leía este pasaje, yo decía: Dios, ¿qué onda contigo? Esto era una blasfemia, era una abominación. O sea, que se tomaran utensilios que habían sido dedicados para la adoración y para el servicio del único Dios verdadero, y que ahora fueran tomados y llevados a la casa de un Dios con D minúscula para ser, digamos, puestos como en una vitrina. ¿Con qué intención? Para que Nabucodonosor le hiciera ver a su pueblo que su Dios era más grande que el Dios de los israelitas, tanto que ahora tenían utensilios que eran para honrarlo a él, que lo estaban honrando al Dios con D minúscula. Ese era el mensaje que se estaba mandando. Yo en ese momento tuve que hacer una pausa en mi lectura y preguntarle a Dios: ¿qué onda contigo? ¿Por qué no hiciste algo si sabías que eso iba a afectar tu gloria? Pero entonces mi mirada me llevó al principio de este verso 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim. Y no solamente al rey, también permitió que se llevaran ciertos utensilios. Pero ¿quién lo permitió? Dios.
Nabucodonosor estaba pensando, mira nada más qué importante soy, qué poderoso soy. De hecho, en el libro de Daniel lo vamos a ver, que llega al punto de ensoberbecerse tanto que Dios lo vuelve una bestia por 7 años. Nabucodonosor pensaba que todo giraba en torno a él, pero no se daba cuenta que todo provenía de Dios. Amén. Todo provenía del Señor. Y entonces, bueno, ya fue cuando me relajé. Dije, ok, los utensilios, tú lo permitiste, Dios. Tú lo permitiste. Pero ¿con qué propósito? Vamos a descubrirlo. Miren lo que dice el verso 3. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, eunucos, que trajeran de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. No solamente secuestraron al rey Joacim, no solamente se llevaron utensilios que eran dedicados para la honra y servicio del Dios Todopoderoso, sino que ahora se van a llevar jóvenes de la realeza, judíos. Ahora, no eran cualquier chamaco, jóvenes de la realeza. Vamos a ver el verso 4. Entonces los jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Yo decía, capacidad para servir en el palacio del rey no es otra cosa más que iniciativa. Hoy hay mucha gente que tiene ganas de servir, pero no tienen nada de iniciativa. Ahí la dejo. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Eran jóvenes de la realeza. Vamos a ponerle así, eran príncipes. Ahora, estos príncipes ya de antemano no deberían de tener ningún defecto. Es más, dice ahí que de buen parecer. No era un sapo que se iba a convertir en príncipe, ya era un príncipe bien hechecito y de buen parecer. Yo me preguntaba hasta aquí, creo que muchos estaríamos descalificados si se tuvieran que tomar estas características hoy en día. De buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento. Miren nada más qué características. Nabucodonosor tenía un plan bien definido. Él no quería llevarse a cualquier chamaquito. Él quería príncipes de buen parecer y sabios. Dice el 5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por ¿cuántos años? 3 años, después de los cuales estarían al servicio del rey. ¿Sabe? Ahí le va un dato. Según historiadores, dicen que estos jóvenes tenían una edad aproximada de entre 14 a 18 años. De 14 a 18, eran príncipes, estaban bien guapillos, eran sabios. No estaban haciendo eran truchas, eran sabios. Y ¿saben? Todavía los tenían que entrenar. ¿Saben cuántos años? 3 años. Alguien diría, oye, ya son bien truchas, no ocupan más que a lo mejor un intensivo de 1 semana y listo. ¿Por qué 3 años? Y por si fuera poco, tenían que instruirlos en la escritura y la lengua de los caldeos. Verso 6. Dice que entre estos estaban. Ese quería cambiar de tono, pero no me funcionó. Ahí están los cuates. Muy bien, cuatitos. Nada, simplemente entre estos estaban, ¿quiénes? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Me llama mucho la atención que nada más menciona 4, pero no dice cuántos se llevaron. No dice que se llevaron 20, que se llevaron 50, pero hace mención solamente de 4. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y dice que eran de la tribu de Judá. En una ocasión predicando Edson hizo mención de por qué es tan importante comentar la tribu de donde venían. Y la tribu de Judá es una de las tribus, digamos, de suma importancia para el pueblo judío, incluso para nuestros días, porque de ahí viene el linaje del linaje de David, viene nuestro Salvador. Y ojo con esto,
estos cuatro chicos, Daniel y sus amigos mejor conocidos, cumplían todas estas características, eran príncipes y eran de buen parecer y eran sabios en todo lo que ya mencionamos. Entonces, nada más para dejarlo bien en claro, tenían entre 14 a 18 años. Miren lo que va a suceder en el verso 7. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. ¿Por qué? Porque sus nombres eran hebreos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían nombres hebreos. Ahora, como querían cambiarles la identidad, les van a poner nombres caldeos. Y a Daniel le van a poner Belsasar, a Ananías le van a poner Sadrach, a Misael le van a poner Mesac y a Azarías Abednego. No me voy a meter mucho en estos detalles, pero los nombres, si ustedes los pueden buscar en casa, lo que significaba cada uno de los nombres en hebreo, se va a dar cuenta que era todo lo contrario en el nombre caldeo que les habían dado. O sea que si en uno de los nombres para ellos era, no sé, Dios es mi juez, entonces les habían cambiado el nombre por Baal es tu juez. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque quieren cambiarles el chip. Ahora quiere que caminen en la cultura de los caldeos, en la lengua de los caldeos, que dejen de hablar arameo y que comiencen a hablar su lengua caldea. Hay un propósito. Un comentarista llegó a decir que habían elegido jóvenes de 14 a 18 años porque son más fáciles de preparar, son más fáciles de educar. Entonces esto me hacía sentido porque hoy las redes sociales están más interesadas en el mercado juvenil porque son más fáciles de reeducar. Dice el 8, hay tanto que pudiéramos profundizar y lo vamos a ver cuando tengamos la oportunidad de estudiar detalladamente este libro. Verso 8 dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Aquí mientras estaba leyendo en mi Biblia hacía algunas anotaciones. Si a alguien no le gusta rayar su Biblia, sus libros, está muy bien, pero cómprese una que sí pueda rayar. A veces es importante. Y aquí tengo varias cositas y algo que me percataba es que en el verso 2 dice que el Señor entregó y en el verso 9 que vamos a ver ahorita dice que y puso Dios. Pero en el verso 8 que estamos leyendo vemos a un Daniel que hace una revelación de sus convicciones. Recuerden que Nabucodonosor le dice a su jefe de sus oficiales, entrénalos por ¿cuántos años? 3 años, entrénalos por 3 años. Mientras los estás entrenando, dales la comida que yo como y dales la bebida que yo bebo. Ahora, vemos aquí a Daniel que dice que se propuso en el corazón. ¿Saben qué significa esto? El corazón es el asiento de nuestras emociones, pero también de nuestra voluntad. En otras palabras, lo que Daniel estaba diciendo es, no voy a doblegar la voluntad de Dios por mi voluntad, así que mi voluntad la entrego a Dios. Mi voluntad la entrego a Dios. Y dice que él se propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Pudiera parecer extremo esto. Yo me pongo en el lugar de Daniel y yo dije, Daniel, no seas tonto. Vas a comer muy bien. La comida real. O sea, los reyes comían súper bien. A ellos no les daban el agua ras. Ellos bebían muy bien. Y dije, Daniel, ¿qué estás haciendo? Vas a tener la mejor comida y la mejor bebida. ¿De qué estás hablando? Pero dice que él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sabe por qué? Ahí le va. Porque normalmente, y usted lo va a ver en el libro de Levítico, normalmente todas las comidas que se hacían en ese tiempo de ciudades paganas eran dedicadas a sus dioses. Y en el libro de Levítico Dios le dio instrucciones puntuales al pueblo de no comer nada que fuera sacrificado a los dioses. ¿Sabe? Los caldeos les encantaba el puerco y el caballo. O sea que la comida que Daniel y sus amigos iban a tener muy probablemente era puerco y caballo. Daniel sabía que no podía comer nada de eso. Y él dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida
del rey. Ahora, déjeme decirle que es un gesto muy valiente de Daniel, porque rechazar la comida del rey era como decirle no al propio rey. Y vamos a ver en el libro de Daniel capítulo 2, capítulo 4, que Nabucodonosor era un hombre malvado. Él mataba a gente simplemente porque estaba enojado. Ahora, decirle que no al rey, sabían que podían sufrir un castigo severo y peor tantito que los mataran solamente por negarse a comer la comida del rey. Pero Daniel estaba resuelto a no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe cuánta valentía se requiere hoy? Necesitamos en esta generación donde los jóvenes están cediendo a la presión del mundo, jóvenes que se levanten también con valor, con firmeza, con convicciones para decir, yo no me voy a contaminar de todo eso que el mundo me está ofreciendo. Pero saben, no solamente los jóvenes, también adultos. Necesitamos levantarnos y decir, yo no me voy a contaminar de nada de eso. Y dice que pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Verso 9, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Me encanta ese versículo. Y ahí está, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia. ¿Quién? Dios. Dios. Mire lo que dice el verso 10. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver su rostro más pálidos que los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Miren nada más, el jefe de los oficiales está preocupado, ¿cómo no? Él sabe que si les da otra comida, el rey se iba a dar cuenta inmediatamente. Y al oficial lo hubieran matado por no hacer bien su trabajo. Así que este oficial está preocupado y dice, Daniel, lo que me estás pidiendo es muy arriesgado. Pones en riesgo mi vida. Pero miren la contestación de Daniel. Pero Daniel, verso 11, dijo al mayordomo a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 12, te ruego, hablando Daniel, te ruego que me pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber. Miren nada más, aún Daniel, ¿de qué manera está respondiendo? No está diciendo, no me importa tu preocupación, yo no me quiero contaminar. No, dice, hey, vamos a hacer algo, ponnos a prueba, 10 días. Danos solamente legumbres y agüita para beber, y después 10 días tú observas nuestros rostros, nuestros físicos, y lo comparas con el resto de los chicos que están comiendo la carne y el vino del rey. Y si esto no funciona, nos das la comida del rey. Pero si esto funciona, te mantienes dándonos legumbres y agua durante 3 años. Ahora, alguien dice por ahí, ¿ya ve, pastor? ¿Ya ve cómo los veganos están bien? Yo le digo una cosa, si alguien no está físicamente preparado para llevar una dieta así, lo único que va a provocar es que le dé anemia. Ahora, esto no es la norma. Ojo con esto, no es la norma. No todos los jóvenes comían verduritas y tomaban agua por 3 años. No es la norma. Si alguien quiere, éntrele. A mí me encanta la carne. Pero este es algo que Daniel estaba diciendo, no me quiero contaminar. Ahora, ¿sabe qué es legumbres? Si lo busca, si lo googlea, son también semillas. No nomás es pura verdurita, son semillas. Y dice que propuso no contaminarse de la comida del rey. Y dijo, danos legumbres. Ahora, no sé si después de tantos años Daniel siguió comiendo legumbres y bebiendo agüita natural. Nada más nos dice que ese fue en el periodo de 3 años. Ya nos dice después. Pero mire lo que va a continuar diciendo. Verso 13, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tu siervo según lo que tú veas. Verso 14, el mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Dice entonces, a estos 4 jóvenes Dios les dio, ¿quién les dio?
Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Ojo, el secreto no está en las legumbres. Come frutas y verduras y entonces estarás más sabio. No, se las dio Dios. Yo dije, híjole, entonces ya no voy a poder chantajear a mis niños como coman verduritas, coman frutitas, se van a poner más fuertes. No, pídansela al Señor, no se hagan locos. Coman verduritas, como no, entren a todo lo que sea proteína, entrenle chilo, pero todo pónganlo en las manos de Dios. Porque al final es el que da la sabiduría. Y dice entonces el 17, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Dice, además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Miren, por si fuera poco, hasta Daniel le tocó una dotación extra. Tenía el don de interpretar sueños. Si vemos en todo el relato, normalmente todo pasa por Daniel. Daniel es el que habla, Daniel es el que escucha, Daniel es el que se mueve, Daniel, sus amigos están siguiendo la cura de Daniel, qué bueno. O sea, Daniel estaba influenciando positivamente la vida de sus amigos, pero el que llevaba las canicas en la mano era Daniel. Y mira lo que va a decir en el 18, estamos por aterrizar, al menos de la lectura. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entrada a todos ellos no se halló ninguno. De entrada no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey los consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. ¿Escuchó? 10 veces mejor que todos. Yo les digo, chicos, ¿quieren ser los mejores estudiantes en su escuela? Sí, estúdienle, échenle ganas, por favor. Pero busquen primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Y te aseguro, puedes ser el mejor en todo. En todo. Pero busca primeramente el reino de Dios. Mira cómo cierra el verso 21. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Y les puse ahí entre paréntesis, año 539 antes de Cristo. ¿Sabes cuántos años han pasado en este capítulo? 66 años. Daniel llegó de entre 14 a 18 años. Han pasado 66 años. Daniel sigue ahí. ¿Y sabes? Ahora trabaja para el rey Nabucodonosor y para varios reyes que van a ir llegando, porque muere Nabucodonosor, viene Ciro y van a venir otros, Darío y vienen otros. Y Daniel sigue ahí. Daniel trabajaba ahí. Yo decía, Dios, ¿por qué lo dejaste ahí? En un mundo tan perverso, tan idólatra, tan contaminado. Pero Daniel nunca se contaminó. Daniel siempre fue fiel a Dios. Y lo dejó ahí. Habían pasado 66 años. ¿Sabe un dato aterrador? Se dice que cuando Daniel fue enviado al foso de los leones, tenía aproximadamente 84 años de edad. A veces nos imaginamos que Daniel tenía como 20 años ahí en el foso de los leones, cotorreando con los leones. Ya tenía 84 años. ¿Por qué lo mandaron al foso de los leones? Por su fidelidad a Dios. Y yo me preguntaba, y a veces nosotros tenemos un dolor de muelas, tenemos un problema con la esposa, tenemos problemas en la economía y queremos abandonarlo todo. Y le decimos, Dios, ¿hasta cuándo? Daniel tenía 66 años, habían pasado ya. Exiliado en un lugar que lo oprimía constantemente, que lo empujaba a negar su fe todo el tiempo, pero permaneció fiel. Permaneció fiel. ¿Listo para lo que quiero decirte? ¿Cómo ves? 15 minutos más. Digo 15, pero al final siempre agarro 30. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me puede decir algo? Nah. Ahí te va el primer punto que Dios me daba y quiero compartirlo contigo. Estás donde Dios quiere que estés. Así de sencillo. Vamos, dile a la persona que tienes a un lado, estás donde Dios quiere que estés.
Y a lo mejor para tú que lo soltaste, a lo mejor tú que lo dijiste, no tiene sentido. Pero la persona que lo escuchó, a lo mejor ya ubicó algo. Es más, quiero invitarte a que reflexiones por unos segundos. Piensa en una dificultad que tengas ahorita. A lo mejor alguien ya la tiene. A lo mejor para algunos es dinero. Para algunos es problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, con la salud. Piénselo. ¿Ya lo tienes? ¿Ya tienes una dificultad, una crisis en tu vida? Ahora voltea con la persona que tienes a un lado una vez más y dile, estás donde Dios quiere que estés. Ya más de uno pensó, entonces lo que yo dije, mi crisis que mencioné en mi mente, entonces Dios me llevó ahí. Pues no le pasó a Joacim, rey de Judá, no le pasó. Miren lo que dice el Salmo 135, 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Al final Él es Dios. Él va a hacer lo que quiere. Él va a hacer lo que quiere. Y mira lo que dice a continuación. Nabucodonosor sitió Jerusalén porque Dios así lo quiso. El rey Joacim fue secuestrado porque Dios así lo quiso. Dilo conmigo, Daniel y sus amigos fueron exiliados porque Dios así lo quiso. Estás en la situación en la que estás porque Dios así lo quiso. ¿Tiene sentido ahora? Pero ¿sabes? Dios que te puso allí te sostendrá. Amén. Dios que te puso allí te sostendrá. Y mire nada más. Ok, pastor, entiendo que Dios me puso ahí. Pero para mí no es suficiente. Aún sigo sintiendo temor, sigo sintiendo coraje, sigo sintiendo preocupación. Déjame decirte lo siguiente. Estás allí y Dios te sostendrá. ¿Y sabes qué? Estás bajo su cuidado. ¿Y sabes qué? Te está entrenando. Estás ahí no de oquis. Te está entrenando. ¿Entrenándome para qué? No sé, pregúntale a Dios. ¿Entrenándome qué? En tu carácter. Estás allí bajo su cuidado, te está entrenando. ¿Y sabes qué? Para su tiempo. Para su tiempo. Para su tiempo. ¿No es cierto que cuando pensamos en nuestros problemas y dificultades pensamos que no tienen fecha de caducidad? A veces pensamos, ¿alguna vez va a terminar todo esto? Para su tiempo. Para su tiempo. Pero estás allí porque Dios así lo quiso. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Preocúpate más por la gloria de Dios que por tu alivio. Y ahí tenemos los versículos donde estuve sacando esto. Preocúpate más por la gloria de Dios que por tu alivio. Miren lo que dice 2 de Crónicas 12, 9 al 10. Y Él me ha dicho, hablando el apóstol Pablo, recuerdan que Pablo tenía una lucha muy fuerte. Dice un aguijón. Otras versiones dicen que era un enviado de Satanás que lo atormentaba. Yo me preguntaba, enviado de Satanás, ¿de qué estás hablando? Unos versículos más atrás se nos dice que Pablo fue ascendido, fue llevado al tercer cielo, en donde se le mostraron cosas inefables que oído no ha oído, que ojo no ha visto. Y saben una cosa, se dice según historiadores, según comentaristas, que este espíritu enviado por Dios, este espíritu que lo atormentaba a Pablo, era para mantenerlo humilde después de haber tenido un encuentro glorioso con cosas extraordinarias y sobrenaturales. Pablo pudo haber bajado del tercer cielo y llevarse la vida predicando de su experiencia en el cielo, como tenemos hoy en día muchos predicadores que hablan de que fueron llevados al infierno, fueron llevados al cielo. Pablo no usa eso. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu que lo atormentaba para mantenerlo alineado. Y saben, Pablo oró 3 veces al Señor diciéndole, quítame este embajador de Satanás que me atormenta todo el tiempo, quítamelo, quítamelo. Y la respuesta de Jesús está ahí. Él me ha dicho que mi gracia sea suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nadie quiere debilidades, pero dice que es ahí donde su poder se perfecciona. Y me encanta lo que dice, por tanto, léalo por favor, con muchísimo gusto.
¿quién se goza con muchísimo gusto? Dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a ¿quién? Por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Con mucho gusto me complazco. ¿En dónde? En mis debilidades. Un pasaje que me llevaba todavía a esto en Romanos capítulo 8, mira lo que dice, versos 28, 29, versículos que muchos hemos memorizado. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan. Otras traducciones dicen, obran para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos, y dice ahí, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren la nota que puse al final. El bien por el cual obran todas las cosas no es el alivio inmediato y el confort de los hijos de Dios, sino su máxima santidad y conformidad a la semejanza de Cristo. Lo digo de otra manera. Cuando uno piensa todo esto va a obrar para bien, uno piensa que todas las cosas van a mejorar. ¿Sabes? A veces pasan meses, años y las cosas no mejoran. En el sentido de las circunstancias. Pero no nos damos cuenta que algo sí ha estado mejorando y mucho. Y es nuestro carácter. Es cuando uno dice, oye, hoy no reaccioné desgreñando a la hermana. Y mira que antes me provocaban tantito y soltaba el primer cachetadón. Hoy no he corrido a mi esposo. La primera que discutimos, ¡te me largas! Hoy le dije, viejo, tranquilo, mi amor, espérate, hablemos. Y dice uno, las circunstancias siguen igual, pero algo cambió. Y es que nos estamos pareciendo más a Cristo. ¿Sabe cuál es el objetivo de las dificultades, de las debilidades? Que lleguemos a la semejanza de Cristo. Uno está esperando a ver a qué hora se calma todo esto. Yo me preguntaba con respecto a Daniel. Uno pensaría que la santidad es igual a conformidad, pero no es así. No es así. Simplemente Daniel tuvo que estar de prueba en prueba, en prueba, en prueba, en prueba, para nunca caer en conformidad y siempre estar creciendo en santidad. Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Que las pruebas van a continuar? Sí, tristemente sí, mi amigo. Pastor, ¿me puedes decir hasta cuándo? Sí, déjame decirte que sí, hasta que Cristo venga. Entonces, ¿qué hago con el viejo que tengo en casa? Entrégaselo a Cristo. Entrégaselo a Cristo, nada más. Ya se lo entregué, pero no cambia. Es que no es a tu tiempo, es a su tiempo. Es que no es a tu manera, es a su manera. Toñoñoñ. Cuando llegaba a este punto me surgía una pregunta. Y ahí está en pantalla. ¿Y qué si es mi culpa? O sea, de todo esto que hablamos, las dificultades, las tribulaciones, ¿y si es mi culpa? ¿Alguien se ha preguntado eso? Ok, Dios nos lleva ahí. Dios nos llevó ahí. ¿Y qué si es mi culpa? Lee esa frase conmigo. Nuestro Dios no solo es un Dios que restaura, sino que toma nuestros errores y estupideces en sus manos y nos incorpora en sus planes para nosotros y le saca provecho. Esto es, si fue tu culpa, déjame decirte eso. Él toma nuestros errores y nuestras estupideces y las incorpora en sus planes y le saca provecho. Qué bonito. O sea que a pesar de, ni siquiera estamos descalificados. Él toma todo eso y las incorpora en su plan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ojo con lo que voy a decir. Con mucha frecuencia nuestros problemas son el resultado de puro egoísmo o estupidez. Perdón por la palabra, pero así es.
Con mucha frecuencia nuestros problemas son el resultado de puro egoísmo o estupidez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un arrepentimiento genuino y sincero nos encaminan de nuevo hacia la voluntad de Dios. Eso es suficiente. Un arrepentimiento genuino y sincero. La próxima vez que quieras preguntarle a Dios, ¿cómo puedes salir de esto? Pregúntale lo siguiente: ¿cómo puedo darte más gloria en esta situación? ¿Escuchó? Más allá de preguntarle, Dios, ¿cómo salgo de esta? Dios, ¿cómo puedo darte más gloria en esta situación? Cuando usted vaya y abra la alacena en la cocina y no veas nada, y en vez de decir, Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿cómo puedo darte gloria ahorita en mi escasez? Cuando abres la cartera y dices, no manches, tengo 50 pesos para toda la semana. Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿cómo puedes glorificarte más? Bueno, no es lo mismo llegar con la cartera vacía después de una buena nadada en Xcaret. ¿Cómo puedo darte más gloria? Tercero, Él se hará presente, mantente expectante. Te digo una cosa, no dudes de esto. Ok, Dios me puso ahí, muy bien, ya lo estoy tratando de asimilar. Él me puso ahí. Tengo que preocuparme más por la gloria de Dios que por mi alivio. Muy bien, déjame decirte, Él se hará presente, mantente expectante. ¿Sabe qué pasa con esto? Que muchas veces perdemos la esperanza. A veces uno dice, pero ha pasado tanto tiempo. Dios, me ilusionas y después me dejas caer. Miren lo que dice el Salmos 34, 19. Muchas, ojo, muchas, no dice algunas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas. Pensé que alguien iba a saltar de alegría, pero de todas ellas lo librará el Señor. Ok, ya entendí, Señor. Hay mucha aflicción, pero de todas ellas, no dice de algunas de ellas, de todas ellas te librará el Señor. Pero ¿sabes? Debemos ver la liberación de Dios a través de la verdad bíblica, no a través de reacciones emocionales. Eso lo hicieron Daniel y sus amigos. Ponme la musiquita, mijo, ¿no? Ahí para irme preparando ya. Miren, ¿por qué les digo que Daniel y sus amigos reaccionaron con verdades bíblicas y no con emociones? Me llamaba mucho la atención que cuando Aspenaz llega con Daniel y sus amigos, les dice, ¿sabes qué? Esta es la porción que el rey ha asignado para ustedes. Y no vemos a un Daniel estallando y diciendo, no, ¿qué traes? Nosotros no queremos nada de eso. Y dile al rey que qué onda. Y si nos quiere matar, que nos mate. No vemos a un Daniel actuando con soberbia, sino con humildad. Ahora alguien diría, pues cómo no, sabía que le podían cortar la cabecita. Sí. Pero lo que él estaba mostrando incluso en medio de la prueba era humildad y confianza en Dios. O sea, Daniel sabía que él estaba ahí no por causa de él, sino por causa de Dios. Y cuando uno entiende que estás ahí porque Dios te llevó ahí, puedes reaccionar de maneras distintas, de maneras que tú ni siquiera te imaginas. Ahora alguien pensaría, es muy fácil la reacción de Daniel. No es fácil. ¿Sabe por qué? Porque Daniel y sus amigos llegaron exiliados. ¿Sabe qué pudo haber pasado en la mente de un adolescente de 14 años o de un joven de 18 años? ¿Sabe qué pudo haber pasado por su mente? Dios nos abandonó. Dios nos abandonó porque si no nos hubiera abandonado, no estaríamos aquí. Estaríamos en nuestra tierra gozando de adorarle a Él. Él nos dio la espalda y por eso estamos aquí. Pero Daniel no reacciona así, porque él sabía que Dios lo había llevado ahí. Y Daniel dijo, ¿cómo puedo sacarle provecho? ¿Cómo puedo darle gloria a mi Dios? Y reacciona con amabilidad, con gentileza. Mi hermano, vale la pena dar un paso a la vez con Dios.
he descubierto que si nosotros vamos hasta donde podamos, por lo general, Dios abre el resto del camino. Pero ¿sabes? La desesperanza muchas veces hace que nos rindamos. Y Dios te dice, avanza. Avanza. Y tú dices, ya no. No tiene caso. Sufrí el descalabro otra vez. Sé que avanzar voy a topar con pared. Por más que yo avanzo y avanzo y avanzo, el otro no responde, la otra no responde. Por más que yo le echo ganas y le echo ganas, la situación no cambia. Y Dios dice, avanza. Avanza, vale la pena. Vale la pena dar un paso a la vez con Dios. Vale la pena. ¿Sabes? A veces lo único que Dios está queriendo ver de nosotros es cuánto seguimos avanzando para después el terminar de abrir el camino. Vale la pena. Por supuesto que vale la pena. 4, y sé que estos dos últimos, 4 y 5, y estos dos últimos van a ser un golpe directo al corazón. ¿Estás listo para recibirlo? Olvídate de lo demás si quieres. Abraza esto. Dale el tiempo a Dios para que Él obre. Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo puse con amarillo. Den lugar. ¿Sabe? En muchas situaciones de la vida nos hace falta dejarle lugar. ¿Sabe por qué a veces no queremos dejarle lugar? Porque dejarle lugar es dejar que lo haga a su manera y en su tiempo. Sus tiempos muchas veces no nos gustan. Porque decimos, Dios, ya haz algo, pero ya. Y Dios dice, espérame tantito, estoy más interesado en formarte a ti que en cambiar tus circunstancias. Y a veces Dios dice, ok, lo voy a hacer a mi manera. Gracias por dejarme lugar, pero va a ser a mi manera. ¿Y sabes por qué a veces no queremos que se haga a la manera de Dios? Porque Dios es un Dios lleno de amor, lleno de gracia y lleno de compasión. Y a veces uno está esperando que Dios le haga pagar a la persona que nos hirió. Y Dios dice, no. Por eso es que Jonás no quería ir cuando fue enviado. Porque Jonás le dijo, ¿para qué me envías si al final los vas a perdonar? ¿Me envías que les predique de arrepentimiento? Consúmalos, mátalos y ya. Pero Jonás dice, no me envíes si al final vas a terminar perdonándolos. Te conozco, eres un Dios lleno de misericordia. ¿Sabe por qué a veces no queremos dejarle las cosas a Dios? Porque sabemos que Él lo que nos va a llevar es decir, mijo, perdónalo, ve y pide disculpas, ve y abraza, ve y ama, ve y consuela, ve y fortalece, ve y estate presente. Y uno lo que quiere es, Señor, consúmelo, quémalo, mátalo, extermínalo. No. Por eso es que muchas veces no le queremos dejar el lugar. Pero ahí está, mía es la venganza. ¿Y saben cuál es el contexto de ese versículo? Ofensa. Dice, cuando alguien te ofenda, mía es la venganza, déjame lugar a mí. Pastor, pero es que tenemos que ser sumisos, no mensos. No, eso es un invento, quién sabe de dónde. Pero nosotros tenemos que ser sumisos y sumisos y sumisos y sumisos. Pero nos van a ver la cara de tontos, no a Dios. A Dios jamás. A Dios jamás. Miren nada más, siguiente diapositiva. El escritor aconseja que cuando alguien nos haga daño, no debemos de tratar de ajustar cuentas con esa persona, sino que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Hay ocasiones en las que debemos dejar que Dios arregle las cuentas. Por último, mantén la calma y confía en Dios. En otras palabras, diría yo, no temas. Un pasaje que me encanta, que he memorizado, que he citado con varios amigos míos, Juan 13:7. Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y lo pongo de esta manera, Él conoce su camino, aun cuando por el momento nosotros no lo sepamos. Dios te puso ahí. Si Dios te puso ahí, mantén la calma. No dejes de confiar en Dios. Es cierto, pastor, pero no veo claro. No veo claro.
Bueno, palabras de Jesús. Ahora no comprendes lo que estoy haciendo. Ponle nombre a tu situación. Ponle nombre a tu situación. Y sabes, no comprendo, Dios, lo que estás haciendo con esto. Pero dice ahí, lo entenderás después. Mira lo que decía Matthew Henry. En los tiempos de gran dificultad y gran expectativa, será más juicioso que mantengamos nuestro ser calmado, tranquilo y sosegado, pues así estamos en mejor estado de ánimo, tanto para hacer lo que nos corresponde como para considerar la obra de Dios. ¿Saben cuántos versículos de la Biblia, del Nuevo y del Antiguo Testamento, Dios dice, no temas, no temas, no temas, no temas? Muchísimas veces, muchísimas veces. Ponte de pie y lee conmigo la última diapositiva. Toda nuestra perspectiva cambia al darnos cuenta que el Señor nos ha puesto ahí, o ha permitido que estemos así, por razones que quizás solo Él sepa en el momento. Ojo con esto, Dios escribe en algunos de nuestros días, luego te explico. Señor, pero dímelo ya. ¿Me lo puedes explicar ahora? A veces Dios va a decir, luego te explico. Dice, Señor, la incertidumbre me está matando. Y Dios dice, luego te explico. ¿Por qué? Porque no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero lo vas a entender después. Y qué hermoso saber que Él lo está haciendo. No entiendes lo que estoy haciendo ahora. No es tu vecino, no es tu amigo, no es tu hermano en la fe, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu hijo, tu hija, no es tu jefe del trabajo, no es la escasez, no es la enfermedad, es Dios. Es Dios que está haciendo algo en tu vida. Ha permitido todo este escenario para tratar con tu corazón. Mientras meditaba en las semanas, me percaté de un dato leyendo el libro de Job. Y es que a Job nunca se le reveló la razón por la cual Dios lo sumergió en oscuridad. Después de leer Job, llegué a este punto y me sentí aterrado, les confieso. Me sentí aterrado. A Job nunca se le reveló la razón por la cual Dios lo sumergió en la oscuridad. ¿Y no es cierto que a veces nosotros estamos exigiéndole a Dios una respuesta? Solamente confía en Dios. Lee la última diapositiva. Dios nunca desperdicia el dolor. ¿Has sentido que te duele el corazón en los últimos días? ¿Has sentido que te falta el aire? ¿Has sentido taquicardia? ¿Has sentido un dolor en la boca del estómago? ¿Has sentido muchas ganas de llorar y te has hecho el fuerte? Dios dice, yo te puse ahí. Yo te puse ahí. Dios, ¿y por qué no me sacas? ¿Sabes lo que me está doliendo? Y Dios dice, hay un propósito. ¿No lo entiendes ahora? ¿No se imaginan el dolor del padre viendo a Jesús, a su hijo en la cruz? Yo creo que el padre muchas veces quiso meter las manos por su hijo, pero decía, sé que te duele, pero es parte del propósito. ¿Sabes? A Dios le duele lo que te está pasando. Y le duele mucho. Pero Él sabe que esto te está formando. Él sabe que esto te está formando. Lo único que yo te puedo decir es, dile, Dios, no te detengas. Sabes lo mucho que me está doliendo, pero no te detengas. No hagas de mí una mejor persona. Haz de mí una nueva persona. Mata todo lo que está en mí. Vamos, pon tu mano derecha o izquierda en la persona que tienes a un lado. Si le tienes confianza,
Puedes abrazarle. Dios te puso ahí. Dios te puso ahí. Para su gloria. Para su gloria. Para su gloria. Para su gloria. Mantente expectante. Dios va a salir a tu encuentro. Mantén tus ojos espirituales bien abiertos. Él va a venir a tu encuentro. Él no desperdicia el dolor. Él no desperdicia el dolor.